Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Es un privilegio predicarle a la iglesia. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Uno puede llevar años haciendo esto, pero siempre uno va a sentir nervios, va a sentir cierto temor. No por ustedes, no por el auditorio, sino porque la primera persona que se sienta en la iglesia a escuchar el mensaje que uno va a dar es el mismo Señor. Y el temor a ser fiel a la Escritura, porque nosotros no predicamos lo que nos parece. Muchas veces el púlpito está lleno de a mí me parece, y el púlpito entre menos esté lleno de a mí me parece, sino así dijo el Señor, va a ser más fiable. Amén. No así dice el Señor, porque hay otro grupo de personas, unos hablan lo que quieren y otros supuestamente todavía están hablando de parte del Señor cosas que nadie sabía. Ambos grupos de personas son re peligrosos, tanto los que se la pasan en el púlpito diciendo lo que les parece, como los que supuestamente se la pasan diciendo lo que está diciendo el Señor. Gente tan impía se ha levantado como pastores en Miami que dicen: ustedes pueden elegir vivir por lo que Dios dijo o por lo que Dios está diciendo. Un impío, ese desgraciado. Y digo desgraciado porque no tiene la gracia del Señor. Si tuviera la gracia del Señor, haría lo que debe hacer la iglesia. La iglesia debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y solamente hubo 12 apóstoles y Pablo. Punto, se acabó. Y ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y los apóstoles y los profetas, los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, iniciando con Moisés, escribieron el Antiguo Testamento. Nosotros solamente podemos predicar en el púlpito lo que se dijo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, tómenme a mí solamente como un mensajero que de alguna manera, con los dones que el Señor me ha dado de maestro, les voy a facilitar el entendimiento de lo que dice la Escritura. Pero entre menos hable lo que a mí me parece y más lo que es la voz de Dios, se agradará mucho Dios, que está aquí presente con nosotros, del mensaje que traemos. Amén. Tengo una tarea titánica. Tengo solo una hora. Algunos dirán: solo una hora, eso es mucho. La palabra de Dios habla de que Pablo una noche disertó toda una noche al punto de que un joven se durmió y cayó. Les voy a enseñar hoy francés. Eudique se fue de gira contra el planetí. Se mató. Y Pablo, como no quería que relacionaran la muerte con la predicación del Evangelio, bajó, lo resucitó, se subieron todos y siguió predicando. A veces nos hemos vuelto muy laxos con la predicación. A veces queremos predicaciones de 5, de 10, de 15 minutos. Soy de los que creo que una hora de predicación es lo decente para una predicación. Y si se va más tiempo, pues gloria a Dios. Pero pues entendiendo el contexto en el que nos movemos, voy a pedirle a Dios que me ayude mucho. Y por eso me gustaría que me ayudaran ahora. Amén. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo aquí en Goza, Señor. Gracias porque estás levantando congregaciones bíblicas. Qué triste que yo tenga que hacer esa aclaración en un púlpito. Esta es una iglesia bíblica, porque se han levantado tantas sinagogas de Satanás, tantos lugares donde dicen ser una cosa pero realmente son otras. Y por eso es una alegría inmensa, Señor, poder estar aquí y predicarle tu bendita palabra. Te pido por favor que abras el entendimiento de tu iglesia, como también me blindes de fidelidad, Señor, y de verdad al predicar tu palabra. Solo tú nos puedes asistir en esta labor. Solo tu Espíritu Santo nos puede permitir predicarla con denuedo y aprenderla de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y digo que tengo una tarea titánica porque aquí también predican de manera expositiva, ¿cierto? Verso a verso. Y cuando se invita a alguien a predicar, si el predicador no sigue en el verso que quedó el pastor la semana pasada, que no es el caso el día de hoy, pues a uno le toca, si va a hablar y siendo fiel a la predicación expositiva, porque hay varias clases de predicación, y una de las predicaciones es la predicación temática. Entonces coges un tema y coges toda la Biblia para responder ese tema. Ahora, hay un peligro con la predicación temática, y es que como no tiene un hilo conductor, el predicador se puede haber tentado a usar la Biblia para lo que él quiere decir.
Un pastor llamado, precisamente lo estaba escuchando este fin de semana en un seminario que hubo en Bogotá, viernes a domingo. Steve Lawson dice lo siguiente, él dice: si vas a predicar en la iglesia de manera temática, predica solo una vez al año de manera temática y luego arrepiéntete. Porque hay un peligro de predicar de manera temática. Hoy no les voy a predicar de manera temática. Precisamente yo estoy predicando en la iglesia infantil del Evangelio de Mateo. Y hoy voy a hablarles una porción del Evangelio de Mateo, pero para llegar a esa porción tengo que resumirles 10 capítulos de Mateo para ser fiel a la predicación de Jesús. Por eso le pido al Señor que tenga misericordia de mí y me ayude, que tengo solo una hora. El Evangelio de Mateo comienza sus primeros 4 capítulos. El primer capítulo habla de la genealogía de Jesús. Habla de cómo Jesús está conectado directamente con Abraham y con David. Abraham, el padre de la fe, y David, el rey que se le prometió un hijo que gobernaría para siempre. 2 representantes re importantes del pueblo judío, porque el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Hay otros evangelios que fueron escritos pensando en los gentiles, pero en particular el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos y para demostrarles una cosa: que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que Jesús es Dios. El capítulo 2 vamos a ver cómo de manera providencial el Señor guarda la vida de Jesús y cómo lo lleva a cumplir la palabra de manera maravillosa. El capítulo 3 vamos a ver cómo el último de los profetas tipo Antiguo Testamento no solo anuncia la venida del Rey y prepara el camino, sino que luego lo señala como que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vamos a ver al Señor Jesús en el capítulo 4 en una tentación donde Israel falló, Él venció. El verdadero pueblo de Dios iba a ser formado por el Hijo de Dios. Y ese Israel que falló en el desierto, cuando estuvo 40 años en el desierto y falló, porque dice 1 Corintios 10 que durante 10 veces tentaron al Señor con su queja, el Señor Jesús no se quejó y durante 40 días no pecó. Y digo durante 40 días hablando del capítulo 4, porque durante toda su vida no pecó. Y esa es la doctrina de la impecabilidad de Cristo. El capítulo 5 al capítulo 7 habla uno de los sermones más maravillosos que pueden haber en la Biblia, que son el Sermón del Monte, donde habla de las bienaventuranzas y donde el Señor nos enseña la autoridad que Él tiene sobre la Escritura. La palabra de Dios nos dice que los profetas en el Antiguo Testamento decían: así dijo el Señor. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento, cada cosa que iban a hablar, iban a decir en el nombre de Jesús. Pero cuando Jesús hablaba de esta manera: oíste bien que fue dicho, mas yo os digo. Y hay gente que ha interpretado esto como que el Señor vino a cambiar la ley. Y no es así. Lo que pasa es que el Señor Jesús viene en un momento donde los líderes religiosos han cambiado la ley. A mí a veces me acusaban de fariseo, de que las muchas letras se envanecen, que la letra mata, mas el espíritu vivifica, legalistas como los fariseos. Pues yo no estoy de acuerdo mucho. O sea, las personas que hacen esa clase de declaraciones son los completos ignorantes, porque el problema de los fariseos no fue que fueran mucho a la Biblia. El problema de los fariseos fue que ellos cambiaron la Biblia. Ellos bajaron el listón, bajaron las exigencias de Dios a un nivel donde ellos pudiesen cumplir la ley. La Biblia habla cuando el apóstol Pablo dice que él era fariseo, que era judío de judíos, circuncidado al 8º día. Él dice algo, él dice, hablando de su pasado, ¿no? Obviamente, él dice: en cuanto a la ley, irreprensible. Y uno dice: ¿y a qué se refiere? ¿A la ley mosaica? No. Se refiere a la ley que ellos habían amañado. Porque ningún hombre puede ser irreprensible con la ley de Dios. Porque les tengo noticias: es imposible cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Es imposible. Entonces, ¿por qué el Señor nos dio 10 mandamientos? Para demostrarnos lo incapaces que somos de llegar a la presencia de Dios por cumplir la ley. Es por eso que el Señor nos dio 10 mandamientos, para que nos diésemos cuenta de lo incapaces que somos de cumplir esa ley.
Podemos ser como el joven rico que decía, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor Jesús lo más seguro es que nos va a decir, una cosa te hace falta. Y Deuteronomio dice que el que no cumple un mandamiento es como si no cumpliera los 10. Y el Señor Jesús entonces, ¿qué hace? El Señor Jesús vuelve a poner el listón donde tiene que ponerse. Y por eso tiene que explicar qué es verdaderamente el adulterio, qué es la ira, qué es el asesinato, por qué el Señor permitió el divorcio. Y empieza a hablar, entre el Sermón del Monte habla de algo que es maravilloso, que son las bienaventuranzas, que a veces han sido malinterpretadas. Se piensa que las bienaventuranzas son una serie de reglas que deben tener las personas para ser salvas, pero eso no son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son reglas para ser salvos, porque si fueran reglas para ser salvos, la salvación sería por obras. Como nuestra salvación es por gracia, las bienaventuranzas lo que muestran es las características que tiene una persona que es salva. Una persona que es salva tiene hambre y sed de justicia. Una persona que es salva se siente pobre espiritualmente y por eso viene cada 8 días a la iglesia, por eso todos los días lee la palabra, por eso ora, porque siente que aún le falta más, más y más. Y el Señor, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nos muestra a Mateo de manera brillante el sermón del monte. En el capítulo 8 y 9, el Señor lo que va a hacer más bien Mateo es mostrarnos cómo el Señor tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre el mundo físico y tiene autoridad sobre el mundo espiritual. De hecho, nos va a mostrar que el Señor tiene autoridad sobre el pecado. ¿Y por qué está haciendo esto Mateo? Los evangelios no son biografías. Escúchenme bien, los evangelios no son biografías. O sea, tú vas a leer un evangelio, el evangelista no tiene la obligación de contarte al detalle la vida del Señor Jesús. No. El término evangelio, escúchenme bien, no solamente son las buenas nuevas de salvación. Cuando nos referimos a los evangelios, tiene otra interpretación. Cuando hablamos de los evangelios, es un género literario dentro de la Biblia. Así como hay libros históricos, y hay libros proféticos, y hay libros poéticos, y hay libros apocalípticos o del fin, escatológicos. También hay libros que su género literario son los evangelios. ¿Están comprendiendo? Y el término evangelio, en este caso, no hablando de las buenas nuevas de salvación, sino los 4 evangelios, son escritos con un propósito. Es decir, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el libro de tal manera que nos va a enseñar algo en particular. Y el propósito del Evangelio de Mateo es mostrarnos que Jesús es Dios. Amén. Ese es el propósito. Y en ese propósito, Él no tiene que contar los acontecimientos como sucedieron. Él puede contar la historia en el orden que Él quiera. Los evangelios no tienen la obligación de ser cronológicos. No sé si me están comprendiendo esto. Sino que el compromiso de esos libros es contarnos el énfasis que quiere demostrar el evangelista inspirado por el Espíritu Santo. Porque es Dios quien guía al evangelista a exaltar ciertas facetas de Jesús. Que hayan 4 evangelios, hay gente que me dice, pues ya leí Mateo, ¿para qué leo Juan? No, te perderías de muchas cosas. Porque cada evangelio enfatiza una parte del carácter del Señor Jesús. Y no solo esto, nos muestra cosas maravillosas. En el caso de Mateo nos quiere demostrar que Jesús no es un profeta más, que Jesús no solamente es el Mesías, sino que el término Mesías, el Hijo de Dios, significa que es Dios mismo. Amén. Si alguien al día de hoy viene a la iglesia, pero no acepta que un día Dios se encarnó, tomó la forma de hombre, vivió en medio de nosotros sin pecado, lleno de bendiciones y de bien a las personas, luego sufrió, murió, resucitó y ascendió, está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Todo esto es doctrina fundamental. Si alguien no cree esto, no lo podemos llamar hermano en la fe. Por eso Mateo está tan interesado en mostrarnos estas facetas del Señor Jesús. Y por eso él, en los capítulos 8 y 9, nos va a contar 3 milagros y nos va a hablar del precio de seguir a Jesús. Luego otros 3 milagros y el precio de seguir a Jesús. Y luego otros 3 milagros y el precio de seguir a Jesús.
Todo esa bendita y maravilloso viaje en los milagros del Señor nos muestra cómo el Señor, por ejemplo, sanó a un leproso, capítulo 8. Y los leprosos solo eran sanos por una intervención divina, mostrándonos la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad. Luego nos va a mostrar a un Señor Jesús calmando la tempestad, acallando el viento, calmando el mar, mostrándonos que Jesús tiene poder sobre la creación física. Luego nos va a mostrar al Señor liberando a un endemoniado, mostrándonos que tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre el mundo invisible. Y luego nos va a mostrar al Señor Jesús, antes de sanar a un paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados, mostrando la autoridad de nuestro Señor Jesús para perdonar pecados. Entonces, si construimos una radiografía, en los primeros 9 capítulos de Mateo hemos visto la autoridad de Jesús sobre la doctrina, sobre la enfermedad, sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual y sobre el pecado. Y me llama poderosamente la atención que en el capítulo 10 nos encontramos, el capítulo 9 termina diciendo que el Señor ve con compasión a las multitudes y ve que son como ovejas que no tienen pastor. Y le dice a los discípulos que tiene hasta ese momento, en general, son varios, dice: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el capítulo 10 comienza con la elección de los apóstoles. Hoy nos vamos a posicionar precisamente en el capítulo 10, creo que nos fue bien, 5 minuticos repasando 9 capítulos, nos fue bien. Y el capítulo 10 nos encontramos con que el Señor, si quieren posicionémonos ahí, Mateo capítulo 10, porque el resumen sigue. Mateo capítulo 10 nos habla de la elección de los apóstoles. Los subtítulos de la Biblia no hacen parte de la Biblia, si sabían, ¿cierto? A veces esos subtítulos no son los más adecuados y a veces interrumpen la misma lectura, pero pues los editores de la Biblia se han visto abocados a la necesidad de poner subtítulos y de poner versículos y capítulos, porque eso no existía en la Biblia normal, para facilitarnos la búsqueda. Entonces hoy nos vamos a apoyar en estos versículos, en estos subtítulos, perdón. Vemos cómo el Señor elige a 12, luego a esos 12 les habla de su misión, y luego de hablarles de su misión les habla de las persecuciones venideras. El capítulo que hoy vamos a estar leyendo es el capítulo 10, pero a partir del verso 26, y vamos a ir hasta el 33. ¿A quién se debe temer? ¿A quién temer? Es el título de la predicación del día de hoy. Y me llama poderosamente la atención, y por eso les tuve que contar todo este recorrido, porque el Señor Jesús, al elegir a sus 12, y acá es tan importante que entendamos esto, al elegir sus 12, el Señor Jesús les va a delegar esa autoridad de la que habló Mateo. Amén. Miren lo importante de leer la Biblia en orden. Imagínense de cuántas cosas nosotros nos perderíamos. Y es que es tan importante que entendamos esto, porque el ministerio de los apóstoles fue único e irrepetible, como el ministerio de los profetas. En esta época no pueden haber ni profetas ni apóstoles. La tarea máxima de los profetas y de los apóstoles, más allá de hacer milagros, era la de escribir la revelación especial que es la Biblia. Ellos iban a escribir la palabra de Dios que escucharían audiblemente de parte de Dios. Amén. A ellos se les reveló por inspiración divina la palabra, mientras que a nosotros se nos ilumina en la palabra. Nosotros estamos en la oscuridad y cuando nacemos de nuevo nos brilla la luz de Cristo y podemos entender las Escrituras. No todo el que lee la Biblia la entiende. Las personas que entienden la Biblia y la aman y la aplican son las personas que han nacido. Entonces el ministerio de los apóstoles era único e irrepetible, y la autoridad que el Señor les delega al elegirlos como 12 es que el Señor les delega la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad sobre el mundo visible y aún la autoridad sobre el mundo invisible. La única autoridad que Él no les delega es la autoridad sobre ¿qué? Sobre el perdón de pecados, que esa es la única que es exclusiva del Señor Jesús. Y por esta razón es que el Señor, por ejemplo, ustedes lo van a ver bien enojado cuando Él desciende del monte de la transfiguración.
Lo van a ver muy enojado con sus discípulos cuando ellos no pueden liberar a un endemoniado. Que el papá de este joven se le da que dice: mira, le trae a mi hijo endemoniado a tus discípulos y ellos no lo han podido liberar. Y él se pone enojado y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y me dice: ¿cuánta gente ahora dice que el Señor Jesús era re carismático, lindo, nunca se enojó? No han leído la Biblia. Estaba enojadísimo. ¿Por qué estaba enojadísimo? Porque en ese momento a los apóstoles les pasó lo mismo a los 9 de los 12, porque acuérdense que él estaba con 3 arriba. A esos 9 apóstoles le pasó lo que le pasó a Pedro. La respuesta fue exactamente la misma a Pedro caminando sobre las aguas. Si el Señor les había dado autoridad, ellos no podían dudar de ellos mismos, porque de ellos mismos no venía la autoridad, sino venía de Jesús. Así como el mismo Pedro dudó al caminar sobre las aguas. Él no dudó de Jesús, él dudó de él mismo, porque pensaba que él era el que tenía el poder para caminar sobre las aguas. Y los apóstoles no pudieron liberar a ese demonio porque pensaban que el poder salía de ellos. Yo vengo de una iglesia, bueno, no sé si llamarla iglesia, 17 años, 15 en una acá en Bogotá, 3 años en otra en Cali, porque yo salí de Guatemala, Guatepío, y 18 años en iglesias donde nos vendieron la idea de que nosotros teníamos la autoridad para traer crecimiento a una célula. Nosotros teníamos la autoridad para traer crecimiento a la iglesia. Con mi autoridad echaba fuera demonios, que eso nos da para otra predicación. Que con nuestra autoridad era que convencíamos a las personas, cuando nunca ha sido así. Si el día de hoy yo estoy aquí de pie predicándoles la palabra, yo no tengo autoridad para hacer eso. La misma Escritura tiene la autoridad. La palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Lo único que hago es enseñarlo, y Él hará, el Evangelio hará lo que tenga que hacer. Yo creo a ojo cerrado, creo con todo mi corazón en la suficiencia de las Escrituras. No tengo que ponerle aquí un ping-pong, no tengo que hacer una ayuda didáctica para que la gente comprenda. Yo creo en la suficiencia de las Escrituras que puede convertir tu corazón. Y los apóstoles se les estaba delegando la misma autoridad de Cristo, cosa que no se le daba a ningún otro. Y ahí vemos a los apóstoles. Los apóstoles son inmediatamente enviados. Ellos empiezan a ver el resultado. Creo que ustedes han leído esto en la palabra, que fueron de 2 en 2, predicaron el Evangelio, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, anunciaron las buenas nuevas de salvación. Pero en ese discurso del capítulo 10, el Señor no solamente les dice que han sido elegidos, no solamente les describe la misión, sino que además de eso les dice que vendrá persecución. Pero esta persecución no la van a vivir ellos de manera inmediata. La primera vez que ellos son enviados, les va bien y nadie los persigue. De hecho, ven una recepción en la gente maravillosa. La persecución va a venir después de que el Señor Jesús muera y ascienda a los cielos. Ahí vendrá la persecución. Y nos posicionamos en el capítulo que tenemos hoy en la predicación, de a quién debes temer. Y me llama la atención que el Señor les dice en el versículo 26: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Por qué el Señor Jesús se tiene que ver en la obligación, en la necesidad de decirle a los apóstoles, eso se lo está diciendo a los apóstoles, que no teman? ¿Por qué se ve en la necesidad de decirles no teman? Los apóstoles están felices cuando son elegidos. Los apóstoles están felices cuando les describen la misión que tienen de llevar el Evangelio y con autoridad hacer maravillas y prodigios.
Pero cuando el Señor les habla de que viene una persecución, es como, no sé si a ustedes les ha pasado, que hablan con alguien, pero esa persona les dice algo impactante, y ustedes se quedan en ese impactante que él les dijo, y él sigue hablando, pues ustedes ya lo escuchan. No se quedan ahí pensando en eso impactante. Eso fue lo que pasó. Estaban felices, oh, fui elegido, oh, fui enviado, oh, qué bendición, la autoridad, la unción, maravilloso, qué bendición. Pero cuando les dicen vendrán persecuciones, ellos se quedan ahí. Y quedaron tan estupefactos que el Señor tiene que detenerse y tiene que reenfocarlos. Porque el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, las personas que no han sufrido de la regeneración del Señor, siempre tienden a temer al hombre. Siempre tienden a tenerle miedo a sus iguales, a sus pares, a sus congéneres. Y el Señor les va a hablar a ellos. Cuando habla de las persecuciones venideras, fue una predicación maravillosa que di en la iglesia. Y en ese pasaje es donde se habla de: se levantará el padre contra su madre, se levantará el esposo contra el esposo, y los enemigos del creyente se levantarán de su propia casa. Mi mamá nunca se conecta por internet desde acá, desde Bogotá, a la predicación que yo doy los domingos en Cali. Mi mamá será un proceso de conocer a Dios, todavía no ha conocido a Dios. Y ahí se conecta cuando preciso predico eso. O sea, nunca, no se conecta cuando hablo del evangelio maravilloso, cuando hablo del amor del Señor, cuando hablo de la sanidad del leproso. No, ella se conecta el día de que estoy predicando: el hijo aborrecerá a su madre. Ya no habla la suya. Yo me vi muy tentado ese día, de verdad, a matizar el mensaje. Dios le prueba a uno el corazón. Y ese día fue cuando más me ceñía las escrituras. Una tía no aguantó y ¿qué hizo? Para mí se fue. No era un mensaje fácil. Ni en esa época lo fue, ni en esta época es fácil. De hecho, es uno de los pasajes menos predicados al interior de la iglesia. ¿Por qué creen que tantas iglesias son abarrotadas de muchas personas? Porque les predican de éxito, de que todo saldrá bien, un evangelio rosa que no existe. De hecho, es un evangelio que es anatema. Porque el Señor Jesús nunca predicó y nunca nos prometió éxito. Nunca nos prometió excelentes relaciones. Nunca nos prometió que el mundo nos va a amar. Yo soy consciente del contexto en el que les estoy predicando el día de hoy. Un contexto donde los cristianos ganan Grammys. Un contexto donde los cristianos los entrevistan en los top shows de los canales en horario familiar. De hecho, donde los cristianos dirigen top shows. Alguien dijo alguna vez: si tú haciendo la obra de Dios, el mundo te ama, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Porque cuando el Señor predica la verdad de su palabra, la verdad siempre va a dividir. La palabra, la verdad, va a poner a un lado lo que es verdad y a otro lado lo que es mentira. Y en un mundo como el que vivimos hoy, un mundo posmoderno, donde el posmodernismo lo que postula es que todo el mundo tiene la razón, te van a ver mal. Te van a decir: tú no eres una persona que busca la paz. Tú no eres una persona que busca la conciliación. Tú no eres una persona que entiende a los demás. De hecho, esta cultura ha permeado aún a la iglesia. Tanto así que los estudios bíblicos es: leamos Jesús lloró. ¿Y tú qué ves en ese texto? No, que Jesús lloró por esto. Y tú, no, que Jesús lloró por aquello. Y tú, y no, que Jesús lloró por esto otro. Y tú, ok, listo, todos tienen la razón. Todos pueden tener la razón. Pongo a leer a una persona 100 años de soledad en África, en Estados Unidos, en Alemania y en Colombia. Cuando les pregunte cuál es el inicio del libro, todos me tienen que decir lo mismo, pero en su idioma. ¿Cuál es el nudo? Me lo dicen. ¿Y cuál es el desenlace? Lo mismo. ¿En qué momento nos volvimos tan
tan subjetivos que al leer la Biblia significa algo para ti y significa algo para mí. El subjetivismo es lo que más se ha tirado la iglesia al interior. Estamos en un mundo donde para no pelear todo el mundo tiene la razón. Eso no es verdad, eso no es cierto. Y el creyente, el verdadero creyente que sabe que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, tendrá un compromiso con esa verdad y aún, si es necesario, soportará la persecución y hasta soportará la muerte por predicar esa verdad. Y el Señor Jesús, cuando les habla a ellos, los mismos apóstoles de aquella época son tan humanos como nosotros al día de hoy. Algunos nos hablan de ser elegidos, nos alegramos. Nos hablan de tener respaldo de Dios, nos alegramos. Cuando el Señor nos habla de que nos ha tenido en cuenta para traer algún don a la iglesia y servirle, nos alegramos. Pero cuando nos habla de que ser discípulo de Cristo va a implicar persecución, ahí no nos alegramos. Y ahí es donde se van a demostrar quiénes son verdaderamente creyentes y quiénes no. Tú vienes a la iglesia con el deseo de ser la persona más popular en tu familia, ser la persona más popular en tu trabajo, ser la persona más popular en tu universidad, ser la persona más popular en el contexto en el que te muevas. Mira, esa plática se perdió. Nosotros no hemos sido llamados a ser populares. La palabra de Dios dice: entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y no está hablando de que nos cueste horrores entrar. No está hablando de que esa puerta estrecha es que solo podemos entrar a través de Cristo. Y muchas iglesias están predicando que puedes entrar por muchas razones a Dios. Entonces el Señor les está diciendo a ellos: por causa de mí los perseguirán. Ya han quedado ellos tan congelados que el Señor tiene que entrar y empezarles a predicar y a decirles a ellos que no teman. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto. Cuando dice porque no los temáis, ¿a quién se está refiriendo el Señor? ¿A quienes no deben temer los apóstoles? ¿A quienes no deben temer? No deben temer a los gobernantes, a los líderes religiosos, a los familiares, a los amigos más cercanos. Él no está hablando de los enemigos, del que te mira rayado cuando pasas la calle. No, está hablando que el ataque puede venir ¿de dónde? De cualquier lado, de cualquier lado. ¿Cuántos de nosotros duramos 10, 15, 20 años en una iglesia esperando que el ataque no viniera de la misma iglesia, y vino de la misma iglesia? A mí me echaron de una iglesia en Cali donde yo le dije al pastor, no predique tanto de plata, sino predique de Jesús. ¿Cómo se le ocurre? Yo prediqué todo lo que tenía que predicar de Jesús. Además la Biblia su énfasis son las finanzas. Pero no, yo no puedo seguir acá. No, es que no lo va a recibir, váyase, mi chavo. No piensa que el ataque no va a venir de personas religiosas, que el ataque no va a venir de familia. El ataque puede venir de cualquier lado. Alguien aquí sentado dirá: invitaron a esta persona desde Jamundí para decirnos esto. Yo vengo un domingo a que me animen, no es lo que me están diciendo. Pero vuelvo y les repito, yo creo en la suficiencia de las Escrituras. Y yo no voy a esconder ningún texto que está en la palabra de Dios. El Señor les está diciendo: no teman, no teman. Y les dice: de hecho, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifiesto. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo. Ese es uno de los textos más mal interpretados en la Escritura. Uno de muchos. Uno usaba ese texto cuando los hijos no le querían decir la verdad, ¿no? ¿No me quieres decir la verdad? Pues no hay nada oculto que no haya de saberse, ni de que salga a la luz y se anuncie desde las azoteas. Ahí está el hijo pegándole el codo de la mano. Lamentablemente tengo que decir que ahí existe una exégesis pésima del pasaje. El pasaje no se está refiriendo a eso, no está refiriendo a que por ahí las perversidades que hacemos en oculto saldrán a la luz.
Que así es como lo hemos usado. Ahora, ¿es una verdad? Sí, es una verdad, Dios todo lo ve. No podemos escondernos de Él. Aquí yo soy una apología para que hagamos cosas al escondido. No, no, no. Sencillamente estoy diciendo, este pasaje en esta parte está siendo mal usado. Porque el Señor se está refiriendo a eso, le está diciendo: yo a ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, muchas cosas se las enseñé en lo secreto. De hecho, la Biblia nos habla, el Evangelio de Juan, podemos ver cómo el Señor tiene un ministerio público y también tiene un ministerio privado. El ministerio público fue cuando Él ministró y enseñó a las multitudes. Pues también vamos a ver cómo la última semana de su pasión y muerte Él se enfoca en sus discípulos, en sus 12, y a eso se le llama el ministerio privado del Señor Jesús, donde Él les enseña cosas maravillosas. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 13, lo vamos a ver más adelante allá en la iglesia en Jamundillo, y cuando ustedes estudian de manera sistemática el Evangelio de Mateo se van a dar cuenta que hay un momento en el ministerio donde la gente se endurece tanto a la predicación de Jesús que Jesús se cansa y dice: no más. O sea, él habló abiertamente habló de lo que era el Evangelio, y la gente, teniendo la verdad en sus narices, se endurecía. Y él dijo: pues de aquí en adelante les predico por parábolas. Mucha gente tiene las parábolas como que la parábola es el cuento para facilitar la enseñanza. No, eso no son las parábolas. Las parábolas de hecho son un juicio. Ustedes lean lo que significan las parábolas. En Mateo capítulo 13 dice que las parábolas fueron hechas para que la gente, teniendo oídos, no oigan, y teniendo ojos, no vean, ni entiendan, y no se salven. El Señor diciendo: cuando les hablé claramente, se endurecieron. Ahora les voy a hablar de manera tan alegórica, que van a entender la alegoría, pero no van a entender la conexión que tiene con el reino de los cielos. La parábola del sembrador. Termina de dar la parábola del sembrador, y los discípulos le dicen: y Señor, buenísima la parábola, pero ¿qué significa? Y el Señor se tiene que sentar a explicársela. ¿Y a quién se la explicó? A sus discípulos. ¿Cómo íbamos a entender nosotros la parábola si Mateo no se toma el tiempo de escribir el Evangelio de Mateo y decirnos la explicación? Eso es lo que significa ese texto. Lo que les dije en secreto, publíquenlo. La mayoría de esta iglesia proviene de un lugar donde fuimos por mucho tiempo místicos, donde no nos acercábamos a la Biblia, donde no la leíamos, donde decíamos: la letra mata pero el espíritu vivifica. Yo no necesito leer la Biblia porque a mí el Señor me habla a través de visiones, de sueños. Es que tuve un sueño, tuve un pálpito, tuve una bolita que me sube y me baja. Ay. Y nunca íbamos a la escritura. Ahora pasamos al otro lado, somos bíblicos. Algunos usan términos más fuertes: somos reformados. De deformado a reformado. Y podemos vernos en una tentación, ¿saben? Podemos vernos en la tentación de solo recibir y no dar. Nos podemos ver en la tentación de nunca sentirnos lo suficientemente preparados para compartir las palabras, las buenas nuevas de salvación. Escuchamos del seminario de soteriología: me lo va a recibir todo, va a estar que a las 9, va a estar aquí a las 8. Y leyendo allá Romanos capítulo 8. Va a estar ahí infinito. El Señor Jesús les dice a ellos: no solamente no teman a los hombres, sino que ese temor no los congele al punto de no hacer su labor. ¿Y cuál era la labor de los apóstoles? Como también era la labor de cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Porque hay cosas en este pasaje que se aplican solo a los apóstoles, pero hay cosas en este pasaje que se aplican a todos los creyentes de todas las épocas. El Señor les dice que su temor no los congele al punto de que se callen las buenas nuevas de salvación. Antes, cuando me decían que evangelizara en esas iglesias grandes donde uno tenía la autoridad y la multiplicación, yo salía a evangelizar y me copiaban 3, 4, 5 personas de 100 que les hablaba, y yo llegaba triste. Yo decía:
Y yo llegaba a examinar. Examíname, oh Dios. Yo decía, estoy mal, estoy grave, solo 5 me copiaron. Tengo que seguir leyendo los libros de liderazgo porque algo está pasando mal. Hoy día, entendiendo que no depende de mí, bueno, lo que depende de mí es predicar el evangelio de manera fiel. Eso es lo único que depende de mí. Ya los resultados son de Dios. Al día de hoy, miren, yo llevo en la iglesia de Jamundí 4 años pastoreándola, presidiéndola. Señor, en su infinita misericordia, no sé qué vio en mí y me llamó a pastorear allá. Llevamos 4 años, ahorita el 8 de agosto precisamente cumplimos 4 años de haber comenzado esa maravillosa obra. Y hoy, 4 años después, somos 20 personas. Han pasado cientos de personas. Y la pregunta es: ¿no hay algo más? O sea, no sé, encuentros, no sé, algo acá raro. Algo raro, o sea, no sé, o sea, una pesca. ¿Hay pactos acá? No, nada. Entonces, ¿qué se dedican a hacer acá? A predicar la palabra. Todo gira en torno, el centro es la palabra de Dios. Sí, tenemos actividades de 3 semanas. ¿Sí? ¿Cuáles? Preparación bíblica. Otra vez hablaba con alguien y dijo: ¿de dónde viene? No, de la iglesia. Yo, ay, ¿qué estabas haciendo? No, aprendiendo inglés. ¿Qué? Sí, la reunión de jóvenes la quitaron y ahora aprendemos inglés. ¿Están entendiendo mi punto? La iglesia le tiene tanto, la iglesia moderna, posmoderna, la iglesia que no se debería llamar iglesia, porque yo les digo una cosa: una iglesia, cuando no es fiel a las escrituras, puede ser no tan pura y se puede seguir llamando todavía iglesia. Tiene algunos elementos, todavía ve a Jesús como su rey, como su Señor, pero si no es tan pura y sigue ese camino de alejarse de las escrituras, llegará un momento donde se corromperá tanto que dejará de ser una iglesia. Y eso es lo que le ha pasado a muchas congregaciones que ya ni merecen el nombre de iglesia el día de hoy. Y esas congregaciones impuras, que se han convertido ya en espurias, ya no son iglesias del Señor, le tienen tanto miedo a los hombres que cada 8 días se sientan a pensar cómo volver más digerible, más potable el evangelio. El desgraciado que me echó de la iglesia porque perdió la gracia del Señor. Se pasó tan grosero. No, es un término teológico. Desgraciado. No, un día nos reunimos como líderes y nos digo: miren, si ustedes quieren tener éxito en una conferencia, porque ya no llamaba los sermones, los llamaba conferencias. O sea, si quieren tener éxito en una conferencia, no digan arrepentimiento, digan reflexión. Ya no llamen al pecado, llámenlo error. Y no llamen al sermón o predicación, sino llamen conferencia. Esa es la radiografía de muchos lugares. Le tienen tanto miedo a los hombres que vuelven más potable, más digerible, más supuestamente sabroso el evangelio. Y en el momento en que el hombre cambia el evangelio, en ese momento el evangelio no es el evangelio. ¿Y saben qué pasa? Como el evangelio ya no es evangelio, la gente no se convierte realmente. Un falso evangelio da a luz falsos creyentes. Si ven lo importante que es no temer a los hombres, yo te lo voy a decir así sin anestesia. Tú predicas el verdadero evangelio y van a ser más los que te van a rechazar que los que te van a aceptar. Pero bueno, termino mi ilustración. Ahora salgo a evangelizar. Ahora llevo 4 años en una iglesia donde están las personas que el Señor ha determinado que estén por ahora. Y yo no me entristezco. Ya no llego a mi cuarto a examinar. Y voy a leer más libros de Josh McDowell y de éxito y de... No voy a hacer eso. Si he hecho lo que tengo que hacer, si he predicado el evangelio como lo tengo que predicar, es el Señor el que le abrirá el corazón a las personas. ¿Por qué el Señor
que no teman. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué los creyentes no podemos temer? No podemos temer por lo precioso del mensaje que se nos confió. Pablo le decía a la iglesia: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? El apóstol Pablo dice que el Señor ha depositado este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. ¿Y cuáles son los vasos de barro? Nosotros. Los vasos de barro eran usados para muchas cosas, para depositar agua. Los vasos de barro eran usados para lavarse las manos. Los vasos de barro eran usados aún a veces para orinar. Pero un vaso de barro no había sido usado para poner un tesoro allí. Esa alegoría es maravillosa la que usa el apóstol Pablo. El Señor usa a gente tan humilde, tan falible, tan débil como los seres humanos, y les confía a ellos ¿qué? El Evangelio. Y les confía el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no es con su fuerza, no es con su autoridad, es dependiendo completa y absolutamente del Señor. Pues el Señor les dice: no teman. Y luego les dice: no teman al que puede máximo matarles. Ya alguien por allá está diciendo: pues la bobadita. Miren, mis hermanos, nuestro concepto de la muerte tiene que cambiar tanto, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que no temamos a la muerte. No estoy diciendo que la andemos buscando. Me paso aquí en la autopista con los ojos cerrados y ya no temo, soy creyente. No estoy hablando de eso. El Señor depositó en nosotros un sentido de preservación natural, donde nosotros nos protegemos de los peligros, obviamente. Porque la muerte es un acto tan antinatural. Usted dirá: la muerte no es natural. No, mis hermanos, la muerte es la consecuencia directa del pecado. El Señor, cuando constituyó al hombre, lo constituyó una parte material y una inmaterial, y lo instituyó, lo creó de esa manera para que nunca se separara la parte material de la inmaterial. Cuando el hombre peca, el pecado es tan radical que separa lo que nunca se había separado. ¿Y cómo se llama cuando se separa la parte material de la inmaterial? La muerte. Tanto así que la muerte, la separación del cuerpo, del alma o del espíritu, se llama el estado intermedio. Porque aun cuando la gente muera y pase miles de años muerta, cuando venga el juicio final, cuando venga el Señor por segunda vez, ¿saben qué es lo que primero hará? ¿Saben qué es la glorificación de la que les van a hablar el 7 de agosto? La glorificación es cuando el Señor vuelve a unir la parte material con la inmaterial, pero ya será un ser perfecto. Ese es el creyente. O sea que el creyente no ha sido llamado a estar muerto para siempre, a que su cuerpo fenezca. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de la muerte. Mi abuelita me decía: todo tiene solución en la vida menos la muerte. Mi abuelita se equivoca de cabo a rabo, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún la muerte tiene una solución en Cristo Jesús. Amén. Pero si yo ando con miedo a lo que me puedan hacer, yo les tengo noticias: el ser humano, lo máximo que puede hacer es matarnos. Vuelve allá la persona atrás: la bobadita. Pues es la bobadita, porque la muerte es un estado intermedio que no durará para siempre. El pasaje dice: más bien temed al que puede enviar el alma con el cuerpo al infierno. Otro pasaje mal interpretado, porque la gente lee eso: más bien temed al que puede enviar el alma con el cuerpo al infierno, y dice: ¡ay, Satanás! El diablo. Porque hemos tenido un concepto de que el diablo es el administrador de la sucursal del infierno. Hemos visto a él, si no ven los Simpsons y ve a Homero bajando al infierno, y ahí está Satanás recibiendo: ¡oh, una barbacoa! Pero tiene la idea de que el infierno está dirigido por Satanás. No. El infierno fue creado para castigar a Satanás y a sus demonios. Entonces, ¿de quién está hablando el pasaje?
¿El pasaje de quién está hablando? Una vez le preguntaba a la congregación y yo les decía, ¿de qué nos salvó Dios? Y la gente decía, del diablo, de la muerte, del pecado, de la maldad. Yo les decía, no, Dios nos salvó de Dios. ¿Cómo así? Sí, el amor de Dios nos salva de la ira de Dios. El infierno es el lugar preparado para las personas que nunca depositaron su confianza en el Señor y por eso están bajo la ira de Dios. Dios arde de ira. La palabra de Dios dice que hay una copa que todavía no se ha tomado, que es la copa de la ira de Dios, que está reservada para los últimos tiempos, para cuando sea el juicio final. El Señor está reservando su ira. Esa copa que también tomó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por los creyentes. El creyente no sufrirá de la ira de Dios, porque la única manera en que el creyente puede huir de la ira de Dios es cumpliendo los 10 mandamientos. Pero el creyente puede cumplir los 10 mandamientos. En su incapacidad el creyente, para que la ira de Dios no caiga sobre él, el creyente no huye de Dios. El creyente huye a Dios, a su amor representado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús le está diciendo, no teman a los hombres, teman a Dios. Porque si ustedes le fallan a Dios, el Señor sí puede afectarlos a ustedes, no temporalmente, sino que eternamente. Y luego les habla de la providencia de Dios, les dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Todo lo que sucede en tu vida, mi hermano y mi hermana, todo lo que sucede en tu vida hace parte de un plan perfecto de Dios. Todo, desde la manera en que naciste, la manera en que vives y la manera en que saldrás de este mundo. Yo no sé si nosotros somos la generación del arrebatamiento. Nadie lo sabe, nadie sabe el día ni la hora. Podemos serlo, puede que no. El apóstol Pablo todo el tiempo habla del arrebatamiento como si él fuese a vivir. ¿Y él lo vivió? No sabemos. Puede que tú seas un día arrebatada por el Señor y glorificada de una, o puedes tal vez ser una persona que, como todos los humanos, conozcamos la muerte. Algo que ha traído un mensaje terrible, que ha traído el Evangelio de la prosperidad, es que si tú eres creyente, tú no te enfermas. Si tú eres creyente, no sufrirás de dificultades económicas. Si eres un verdadero creyente y confías en el Señor, no pasarás por momentos difíciles. Lo tremendo es que en esas congregaciones la gente se muere de cáncer, no tienen dinero para pactar. O sea, es una total contradicción. La gente quiere seguir siendo engañada porque les gusta ese mensaje. Esas son noticias. Ustedes dirán, y sigue con el tema. Sí, sigo con el tema. Tú puedes que mueras tranquilo en tu cama, ya te dormiste y ya no despertaste. Puedes morir a través de un accidente, puedes morir por una enfermedad. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Vivimos en un mundo caído. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 23 que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. No ustedes sabían, pero el Salmo 23 habla del peregrinaje del creyente desde que se convierte hasta la glorificación. El Salmo 23 no habla de otra cosa. El Salmo 23 está escrito para creyentes, y el creyente desde que se nace de nuevo hasta la glorificación. No habla de personas incrédulas, no. Cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es cuando renunciamos al mundo y corremos a Cristo. Nos volvemos creyentes y renunciamos al mundo, como lo hizo el apóstol Pablo, que todo lo tuvo por basura, porque en el Señor que nada me faltará. Y luego habla del peregrinaje. Me pastoreará, me llevará a sendas de justicia por amor de su nombre. Luego habla del valle de sombra de muerte, porque algo que vivirá el creyente es la muerte. Y luego se verá el creyente ¿dónde? Aderezas mesa delante de mí.
Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán. En la casa de mi Padre estaré por largos días. Es maravilloso ese pasaje. Pero mis hermanos, yo no puedo entrar por la puerta de la salvación y cerrarle la oportunidad que otras personas conozcan. La gente no conocerá el Evangelio si yo no les comparto las buenas nuevas de salvación. Yo no sé qué situación estás pasando tú hoy. Yo no sé si sea difícil o cómoda, no sé. Pero la palabra de Dios dice: si el Señor cuida a los pajaritos que no valen tanto, porque es que tú eres hijo de Dios por ser creyente en la persona de Cristo. No eres sencillamente parte de la creación. Somos hijos de Dios y el Señor nos ama como ama al mismo Señor Jesucristo. Amén. Cada cosa que Él permite en tu vida es por alguna razón. Y si Él cuida de los pajaritos, cuidará de ti. Y lo que me llama poderosamente la atención es que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acá puede haber un peligro con estos últimos dos versículos, y con eso terminamos, de pensar que si yo hablo de Jesús, eso me salva. Y si yo no hablo de Jesús, por eso me pierdo. ¿Y saben por qué hay un peligro en esa interpretación? Porque entonces estaríamos hablando de una salvación por obras. No es así. De hecho, la palabra de Dios dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos. Y el Señor Jesús dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Más de uno aquí es como yo, venimos de iglesias donde pensábamos que nos salvábamos por el servicio que hacíamos para Dios. Muy en el fondo uno decía: no es imposible que yo me vaya al cielo con lo que diablo hace. Imposible que yo no me salve sacando de mi bolsillo para decir que la gente diezmó en la célula. No, ¿cuánto les he pagado el encuentro? Imposible. Y no, como que hay que interpretar bien este pasaje. Este pasaje no está diciendo que si tú haces, te salvas, y si no haces, no te salvas. No, ese pasaje no habla de eso. Ese pasaje está hablando del denuedo que tiene solo una persona que ha nacido de nuevo. Y cuando hablo de denuedo, no hablo de elocuencia hablar. El denuedo, la palabra denuedo, habla de valentía al hablar. Por eso la palabra de Dios dice que Esteban tenía denuedo. Porque si tú predicas bien el Evangelio, si tú predicas bien la palabra de Dios, solo habrá dos respuestas posibles: o la gente te amará o la gente te odiará. Pero no habrá diferencia. Yo no veo en la palabra de Dios, cuando hablaba Pablo, cuando hablaba Pedro, cuando habló Esteban, cuando habló el mismo Señor Jesús, yo no veo tres grupos. Yo no veo uno por allá lleno, reprimiendo los dientes, otros alegres y otros indiferentes. No, yo veo solo dos grupos. O amaban el mensaje o lo odiaban. Hechos capítulo 2. Estos que ven acá no están borrachos. Se ha cumplido la profecía de Joel, porque en los postreros tiempos iba a derramar el Señor sobre toda carne de su espíritu. Y empieza a hablar y dice que se convierte en 3,000. Pero también los se levantan y dicen: no, están borrachos, están locos. Dos respuestas nomás. Gente convertida y gente completamente adversa al mensaje de salvación. Cuando viene el Espíritu Santo sobre una verdad, en un verdadero creyente, el verdadero creyente tiene valor para predicar la palabra de Dios. Miren a Pedro. Pedro, ¿por qué niega a Jesús? Pregunto. Pedro niega a Jesús cuando ha dicho miles de veces: mi vida daré por ti. Y ahí lo niega 3 veces. ¿Por qué? Porque ven que le están dando, que lo están latigando. ¿Por qué niega Pedro a Jesús? Por miedo. Oh, nunca lo conocía, se maldice, se va. Pero luego el Señor lo restaura. Me amas, me amas, me amas. Pedro aprende la lección. Aprende que él no puede depositar su confianza en él mismo,
sino en el Señor. Por eso es que Él no le dice el que lo ama, el Señor le dice, Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes lo falible que soy yo. Yo ya no quiero depositar mi fe en mí y decir una cosa y luego incumplirte. Esa completa renuncia a confiar en sí mismo le demostró al Señor Jesús que Él ya había nacido de nuevo. Yo cuando predico no confío en mí, ¿saben? Yo confío en lo que estoy predicando, confío en el Señor. E inmediatamente que restaura a Pedro, ¿saben qué hace Jesús? Le confía a sus ovejas. Apaciéntalas, pastorealas. ¿Y cómo uno apacienta y pastorea a las ovejas? Predicándoles la palabra. Predicándoles la palabra. Ese mismo Pedro que un día negó a Jesús, un día en Roma, no huyó, se renunció a huir nuevamente y murió en una cruz. La tradición dice que murió boca abajo, porque se sentía indigno de morir de la misma manera que había muerto el Señor Jesús. Los historiadores registran que en el mismo día murieron Pablo y Pedro, bajo la mano del gobierno romano. Yo no veo a estas personas muriendo como perdedores. El apóstol Pablo dice: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto solo me espera el galardón. Estamos en una sociedad, acá en Occidente, donde todavía no nos matan por predicar el evangelio. Pero la pena capital que vamos a sufrir nosotros es que nos van a aislar socialmente. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? O para que no te aíslen, vas a negar a Jesús. En esta época se está negando a Jesús por menos que en el primer siglo. En el primer siglo había gente que negaba a Jesús porque es que veía como el león se le comía al papá y a la mamá. Y como realmente no eran verdaderos creyentes, terminaban renunciando. Pero un verdadero creyente, hasta dice la palabra que eran creyentes, que era tal su deseo de no negar a Jesús, que hasta se grababan en la piel el nombre de Jesús. Si su boca negaba que eran cristianos, su piel no lo iba a poder negar. Un verdadero creyente, escúchenme bien, el pasaje no está hablando que si tú confiesas te salvas y si no confiesas te pierdes. No, el pasaje lo que está diciendo es que un verdadero creyente nunca negará al Señor Jesús. Y vuelvo y repito, en esta época, por menos, porque en esta época no te está poniendo una espada en el cuello, no te está poniendo clavos en las manos. En esta época, tú que estás soltero, llega una linda niña, llega la pecosa y te dice: hola. Y tú dices: yo la convierto. Ahí sí te dan ganas de evangelizar, desgraciado. Bueno, tú no eres desgraciado. En esta época ya no nos devoran los leones en los coliseos romanos. Que la presión social no sea tu león que te devore. Que la presión familiar no sea el león que te coma. De hecho, la palabra dice: ama a tus enemigos. La palabra de Dios no se contradice. Dice: y los enemigos de su casa, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ok, en mi casa me odiarán. Mi jefe me odiará, mucha gente me odiará por ser verdadero cristiano. Esos cristianos que son el alma de la fiesta, esos cristianos que todo el mundo les corre, ese cristiano está haciendo algo mal. O está ocultando a Cristo, o es un cristiano, bueno, de esta época, cuando todo el mundo tiene la razón. Un verdadero creyente, el mundo lo aborrecerá. Y el mundo lo aborrecerá porque el mundo quiere que el cristiano calle ese precioso mensaje, que es el mensaje de salvación. Porque el mundo no quiere oír el mensaje de salvación. Yo le pregunto a una persona allá afuera y estas personas dicen: no, yo no soy tan malo, yo voy para el cielo. Si se comparan con Garavito, pues si se compararan con el Señor Jesús, entenderían lo malo que son. Pero si tú eres un verdadero creyente,
Un verdadero creyente nunca, por más que lo presionen social, físicamente, nunca negará al Señor. Y como dice la palabra, ay de mí si no predicara el evangelio. Hay gente en tu trabajo que tal vez te aborrece por ser cristiano. Hay gente en tu familia que ni te pasa por ser un verdadero cristiano. La palabra de Dios dice, ama a tus enemigos. Y la mejor manera de amar a tus enemigos es que les prediques el evangelio. ¿Por qué creen ustedes que en Hechos capítulo 9 aparece alguien como Saulo de Tarso? Alguien que odiaba a los creyentes, que los perseguía, que guardó las ropas de los que apedreaban a Esteban, que aprobaba que les dieran duro a los cristianos, que quería desaparecer ese movimiento. ¿Por qué creen ustedes que el Señor manda a Ananías a que ore por él para que reciba el Espíritu Santo? El mismo Ananías dice, pero él nos persigue. Ama a tus enemigos, Ananías. La persona que más cargante es para ti, esa es la primera que le tienes que predicar el evangelio. Mis hermanos, por miedo no nos podemos callar. El Señor determinará si esas personas se convierten o no. Esa ya no es labor tuya. La labor tuya es hablar la verdad. Y por favor, no lo hagamos como antes. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eres el especial tesoro del Señor. Él tiene esculpido tu rostro en la palma de tu mano. El Señor calla de amor por ti. Él te ve y calla, porque eres su especial tesoro. Textos sacados de su contexto. A las personas en amor hay que decirles, todos estamos bajo la ira de Dios, y la única manera de huir de la ira de Dios es corriendo a Cristo. Mis hermanos, nadie abrazará al Salvador sin antes sentirse perdido. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ya es imposible que las personas reciban este mensaje de manera humana y de manera natural. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es predicarlo de manera amorosa. Que no nos pase lo de Jonás, ¿no? En 40 días vendrá el Señor y nos acabará, desgraciados. Tenemos que hablar el evangelio con amor. Si esa persona te odia, tú ámala. Y con compasión. Decía Juan Knox, yo cuando predico de Cristo, lo predico encadenado a la cruz. Nunca prediquen, es que yo sí, tú no. Es que yo ya, pero tú nada. No. Pablo decía, me hago judío al judío. O sea, como aquel que tiene ley, como yo, todavía estando bajo la ley, pero ya no teniendo la ley, sino la gracia. Y a los que no tienen ley, como si yo no tuviera ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. Podemos predicarle a pequeños, a jóvenes, a adultos, a ancianos. Todo el mundo necesita del evangelio de salvación. Y el evangelio es Cristo. Y antes que darle las buenas noticias, tenemos que darle las malas noticias. Cierro con esto. Tú siempre te verás tentado a temerle. Pablo dijo, si el día de hoy hiciera lo que hago por agradar al hombre, entonces en vano murió para mí Cristo. Ya no lo hago por el hombre, lo hago por Dios. Al día de hoy yo no llamo a nadie para que vaya a la iglesia. Y no es un acto de descuido, los amo. Yo los llamo en otros escenarios, no los llamo el sábado en la noche. ¿Vas a ir? No. Los llamo un lunes, un martes, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Y es ya. Pero yo no ando detrás de la gente. Por favor, por favor. Yo creo que el Señor lo hace, yo creo que el Señor obra. Ahora hablemos de tú como creyente. ¿Qué te moviliza a ti a venir a la iglesia? ¿Necesitas que otra persona te movilice? Es por demás, murió en Cristo para ti. Que el que te movilice sea el Señor. Predicas porque el pastor está ahí detrás, que predique. O más bien eres tú quien no te puedes callar las buenas nuevas de salvación. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estuvo un día asediado por 2 años.
por el ejército de Asiria. Duró tanto el asedio en torno a la ciudad que dentro de la ciudad las mujeres estaban comiendo a sus propios hijos de hambre. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Y tienes 10 años en la iglesia, de rato lo debiste haber leído. Y lo bueno de la escritura es que hay 4 leprosos que también se están muriendo de hambre, pero no solo están muriendo de hambre, se están desbaratando vivos, ¿no? Se les cae la nariz y no saben si botarla o comérsela. Y ya no pueden decir, esto me huele mal porque se le acaba de caer la nariz. Entonces estos 4 leprosos se quedan mirando uno con otro y dicen, miren, salgamos de la ciudad, vayamos donde los asirios y pidámosle que nos bote alguito. Si nos quieren matar, es que nos maten. Y si tienes misericordia, de pronto comemos esta noche y dormimos con el estómago lleno. Y salen estos 4 leprosos y se dan cuenta que el campamento asirio está solo. Después de 2 años de asedio, después de 2 años de hombres armados con lanzas, escudos, espadas, fieros, esperando que se abriera una puertica para entrar y acabar con Israel. Después de 2 años, en una sola noche, 180,000 soldados se han desaparecido porque ha llegado a ellos el rumor de que vienen a matarlos. Y como dice Deuteronomio, huyeron sin que nadie los persiguiera. Y estos leprosos se meten a una tienda, comen, se visten de ropas espléndidas, cogen oro, plata y van y se lo llevan, y luego se meten a otra tienda y lo hacen, y se meten a otra tienda y lo hacen, y se meten a otra tienda y lo hacen. Cuando se mira uno al otro y dice, lo hacemos bien. Nosotros aquí comiendo, vistiéndonos y disfrutando de la bendición mientras nuestro pueblo perece. Así nos haga Dios y aún nos añada si nos callamos estas buenas nuevas de salvación. Dice que se devuelven y le gritan a la gente, ya no hay enemigos, corran a la bendición. Eso es el evangelio. Y hoy soy un leproso que le dice a otros leprosos donde encontré pan. Corran y díganle a otros leprosos que Jesús les sanó, que les limpió de la lepra y que hay esperanza en el Señor. Amén. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Que te aprendamos, Señor, a temer a ti. Que te aprendamos a amar a ti. Gracias por tu palabra. No tengo que repetir el sermón y la oración. Es innecesario. Tan solo te pido, Señor, que esa palabra que no vuelve vacía complete su tarea en el corazón de cada cristiano. En el nombre de Jesús. Amén.